Bueno, ahí veíamos el informe que ha preparado nuestra producción. Hay muchas cosas para hablar, porque en el transcurso de la jornada del día de hoy se dijo mucho, no se sabe claramente qué es lo que sucedió, pero sí estuvo, por ejemplo, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, charlando con nuestro querido compañero El Gato Silvestre, y le decía que nunca antes los sueldos de las Fuerzas Armadas habían sido tan bajos. Y también señalaba algo que es puntual y que durante mucho tiempo se tapó, se ocultó, no se habló, que es la obra social de las Fuerzas Armadas, ¿no? Diezmada, cuando uno quería hablar sobre el tema, por ahí no te respondían demasiado. Pero en verdad son varias cosas a las que tenemos que apuntar. ¿Quién quiere empezar? Nico. No, es un tema que viene hace bastantes meses. De hecho, bueno, ahora y durante este año estuve en contacto con varios gendarmes. Y a principio de año hicimos un... No se escucha, Nico. Bueno, vos decías que estabas en contacto con varios gendarmes. Ahí veíamos los momentos que pasaba difíciles como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando era increpada, cuando fue al norte, claro, por los familiares de los gendarmes. Sí, te escucho, Tony. No, lo primero es expresar el dolor y el acompañamiento a la familia, porque el momento en que se te muere un familiar tremendo, es siempre tristísimo, sí. Y si encima es de esta manera, es mucho más doloroso también. Pero tratando de separar un poco las cosas, la verdad que las fuerzas de seguridad hace mucho tiempo que ganan mal. La verdad que esta es una deuda que tiene, como también ganan mal los jubilados, como ganan mal los médicos, como ganan mal... Bueno, o sea, pero esa competencia de cuándo fue peor... No quiero decir esto, solamente lo que quiero decir es que, esto no lo digo yo, pues yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero no se suicida cualquiera, digamos. Vos tenés que tener un problema psiquiátrico que no pasa por una cuestión salarial para suicidarte o no. Ese es el tema, ¿no? Los médicos lo dicen claramente. Arbili. No, bueno. Pablito, no, muy cortito porque me parece que tenemos muy pocos elementos para saber qué pasó. Y estamos manejándonos con mucha información oficial, diríamos, ¿no? De lo único que puedo aportar desde mi punto de vista es que 2 millones de pesos no es una deuda millonaria. No es una deuda millonaria. Saco un crédito desde el teléfono. Pero no es una deuda millonaria. Pero yo siempre digo, había veces que yo sorteaba cosas en programas que tenía que eran de muy poco valor y sin embargo la gente venía a buscarlos. La gradación del poder adquisitivo de cada uno es muy distinto, de acuerdo a lo que uno gane. Eso es lógico. Si una persona gana 400.000 pesos, 2 palos es mucho. Yo creo que si él, no sé cuánto debería ganar el joven. 800.000 pesos estaba por ahí. 800.000 pesos no es una deuda como para que vos termines así de esta manera que terminaste. De los datos que tenemos ahí es lo único que se me ocurre decir, como abriendo, digamos, una ventana, es decir, me parece que nos faltan un montón de datos. Sí, coincido. Sí, claro, sí, falta de todo. Falta primero saber qué pasó realmente. Pareciera como que rápidamente esto ya está juzgado. No, claramente falta saber qué sucedió, si fue una persona que se quita la vida. Y después creo que el gobierno debería hasta haber suspendido la agenda. Para mí sí. Porque es un joven que está en la Quinta de Olivos cumpliendo un servicio al presidente de la Nación, o sea, un servicio para todos los argentinos de cuidar al presidente de la Nación, y es un hecho realmente grave, tan grave como muy doloroso. Grave, doloroso, sospechoso, de todo. Pues tiene todas las características que pueda tener. Sí. Te decía que es un tema que viene hace tiempo. De hecho, nosotros acá, por el contacto que logré hacer con varios gendarmes, en julio leímos una carta de varios de ellos acá en el programa de Jorge Rial, donde hablaban del bajo sueldo que tenían, donde tenían, por ejemplo, 15 años de antigüedad y no llegaban al 1.000.000 de pesos. O sea, no es un novato, o sea, 15 años de antigüedad, vienen mucho del interior, tienen que pagar el alquiler. Y lo que me siguen diciendo al día de hoy es que muchos gendarmes, prefectos o soldados tienen que, después de trabajar, ir a hacer otro trabajo. Claro. En aplicaciones o en algo que les permita tener un ingreso extra. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que debe velar por la seguridad de los argentinos y en este caso velar por la seguridad del presidente en la Quinta de Olivos. No es un puesto menor y coincido con Pablo en que el presidente después no puede ir a la Casa Rosada a reírse y mostrar una motosierra cuando un soldado que gana 700.000 pesos
fallece. Se suicidó, Sí, se no murió. sabemos. Es que el presidente es un impresentable. Bueno, por eso digo, Javier Milei es un ridículo. impresentable al que no le importa la vida de ningún trabajador, ni siquiera la del personal de las fuerzas de seguridad. Acá vamos a ser responsables, ¿no? E ir con la hipótesis normal del lamentable suicidio de este pibe, porque era un pibe de 21 años, 21 ¿no? años, una criatura. Y esta tragedia es una tragedia personal, pero es una tragedia social, Marce. Sobre todo es una tragedia social. Hay una contradicción en el Estado, para los que laburan para el Estado, que es muy grande, porque el Estado te pide, en el caso sobre todo en el caso de la gendarmería, ¿no? Te pide una presencia armada, te pide una obediencia absoluta, un traslado, te pide una responsabilidad institucional y te paga sueldos de miseria, te caga de hambre para que vos des la vida por gente que se caga de risa en tu cara. Esto es lo que pasó hoy. Gente que se caga de risa en la cara de pibes a los que les piden dar la vida por la bandera argentina, y por ese motivo nosotros les debemos respeto, pero sobre todas las cosas este gobierno se debe una profunda autocrítica, porque los está cagando de hambre a los mismos tipos a los que les piden que dejen la vida por este modelo de miseria. Lo que me parece que hay que reflexionar es esto justamente, ¿no? Esto desnuda una situación económica muy adversa para gente que realiza una tarea que es comprometida, ¿no? Y no pueden protestar. Y no Digo, pueden pueden protestar. hacer una marcha mañana los soldados, los gendarmes, los prefectos para quejarse de su sueldo, porque inmediatamente los pasan a disponibilidad. Por eso veíamos las imágenes. Claro, de cuando familiares. veía la escala salarial, que el que ocupa el cargo más alto gana 1.470.000 y pico, digo, es una locura, porque hoy planteado como está, es gente que se traslada, que deja su familia, que tiene que formar un lugar para poder vivir y cumplir su servicio. Digo, hay una serie de cosas que funcionan. Mila. No, yo más allá de la situación de las Fuerzas Armadas, que viene siendo muy crítica y que me parece que viene bastante mal, hasta que la justicia no determine que fue específicamente un suicidio, yo no me quedo con esa hipótesis, y lo digo porque tengo que ser justa intelectualmente también. Digo, si el país y como sociedad nos hemos indignado con otras muertes misteriosas, ¿no? En gobiernos del pasado, me parece que en este caso estamos hablando de un muerto en la residencia del presidente. Entonces, si yo no me pregunto y le exijo a la justicia que avance en una investigación, sobre todo siendo que se lo encuentra a la mañana, digo, nadie escuchó, No se escuchó el nada. disparo, Sí, es muy misterioso, es muy sospechoso. Entonces, lo único que quiero pedir es que se investigue, porque hasta que no se sepa qué pasó, La no voy jueza a afirmar si fue un Arroyo suicidio Salgado o está un trabajando homicidio. justamente para averiguar qué es lo que sucedió. Me parece que la línea de investigación va en lo correcto. Creo, ¿no? ¿Eh? Hay una carta, creo, ¿no? Hay una carta que él en la que dejó. habla de deuda, pero ¿no? bueno, Pero vos viste bueno, hay cómo que son estas legitimar cosas. que fue de A mí él. me Sí, parece claro. que El punto Faltan es que pericias. habría Falta una carta. pericias. habría una O carta. habría una carta que, o sea, o apareció una carta, vamos a En la carta donde él confiesa que tiene la deuda de 2 millones de ¿Quién se pesos. suicida por 2 Pero todo es millones una de pesos? teoría, También me porque la realidad es que pregunto, ¿no? hay que ver si realmente la escribió este chico, hay que ver si... Bueno, Faltan las pericias mirá, correspondientes. a ver. Hay situaciones que hoy estamos, en algunos casos, estamos dando por sentado, cuando en realidad... No, por eso. No Es se puede dar extraño que nada alguien por se sentado. pegue un tiro y no se escuche Pero pará, en la alrededor. televisión vivimos especulando, y esto es una situación que da para la especulación. Digo, a lo mejor no fueron los de 2 millones de pesos, pero sí fue un cúmulo de cosas que terminó con 2 millones de pesos y dijo, bueno, basta, se terminó acá. Sí, no lo sí, por sabemos eso hay que ser tampoco. responsable. ¿Me entendés? Es toda una pura especulación, porque evidentemente todavía Y no es hay extraño, ninguna línea de investigación que nos diga qué puede haber sucedido. Exactamente. Sí. Marce, sí, me sumo a lo que planteás y también a lo que planteaba Pablo, ¿no? Son demasiados supuestos, faltan datos y precisiones, y sobre todo tienen que primar la cautela, cosa que no hace la oposición a otros Bueno, los gobiernos o a primeros los que dijeron medios. que había sido un suicidio fue el gobierno nacional. Sí, claro, pero también me parece que el silencio sobre estas historias, narrarlas en términos individualistas, habla también de una época, ¿no? Me parece que esto expone a lo que planteabas, el tema de las Fuerzas Armadas y las 17.000 bajas que hubo desde que arrancó el gobierno de Javier Milei. Habla de la situación crítica de la obra social de las Fuerzas Sí, eso es Armadas, tremendo. y que un gobierno que se muestra mucho con cosas grandilocuentes, pero que hacia el afuera, pero que hacia el adentro termina con tragedias como esta. Entonces, me parece que hay que hablar de salud mental, de la crisis económica, Claro. pero también tener cautela en este tipo de situaciones, y que el gobierno tenga el respeto que desde el 10 de diciembre del 2023 no lo caracteriza. Yo creo que por sobre todas las cosas lo que hay que poner acá en danza y tener en cuenta es que ningún ser humano medianamente normal puede vivir con 4
400.000 o 800.000 pesos. Sí. Entonces acá No se hay puede algo naturalizar. que queda... Murió un pibe en la Quinta de Olivos. Bueno, por eso. Se acaba de morir un pibe en la Quinta de Olivos. Creo que eso es lo más importante No, de todo por eso, Lo más pero fuerte de evidentemente, todo. más allá de todo lo que hablemos, desnuda situaciones que están ocultas. Porque ¿quién habla de los sueldos de la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas hoy en día? Hablamos de los médicos, hablamos de los investigadores del CONICET, Sí. justamente por lo que dice Nico. Sí. Hay una actitud de no proferir una denuncia, de no hacer una No manifestación, no pueden. Entonces, De en hecho, verdad... nosotros, insisto con esto, con estas personas que vengo hablando ya hace un tiempo, varias veces intentamos hacer una Claro. nota, pero bueno, tienen miedo porque, Por eso van los lógicamente, familiares. más allá que sea que la nota cuidada, sin mostrar su cara, tienen miedo de que en alguna otra manera tengan alguna represalia. Muchos son padres, digo, Claro. si se quedan con ese sustento familiar, Claro. ¿cómo hacen? Digo, no es una situación fácil para ellos, que muchos vienen del interior y que están cobrando 780.000 pesos y deben pagarse no solo el alquiler, deben pagarse el uniforme, deben pagarse bueno, todo el instrumento, equipamiento que enviarle usan. plata a sus familiares. Enviarle plata a sus familiares. Digo, todo eso sale de un bolsillo que está ganando 800.000, 900.000 pesos y por ahí pagan 500.000 de alquiler. Digo, no Igual es, a mí me es parece complejo. rara la discusión que estamos poniendo en el mismo debate. Una Sí. potencial situación de suicidio con un No tema sabemos. salarial de las Fuerzas Armadas. Por eso dije No, no, potencial. estamos hablando de una que carta en donde la hablaba de una situación deuda, es- Tony. la ¿Qué más situación pruebas? Nadie Cuesta- se suicida porque tiene sueldo bajo. Está bien. Digo, yo O sea, siguiendo... me parece que yo no estamos sé, yo mezclando- todavía Todavía tan sabemos, segura, estamos ¿cómo se mezclando- llama? ¿Qué pasó? siguiendo Yo la qué línea. sé. Lo único que sabemos es que o sea, apareció vos- el vos- informe de vos- la casa del Bueno, pero presidente. Pará. Yo soy Cabo. informate, No, Son muy no, responsables, Tony. informate, Son porque muy si no te responsables, sale- Tony. perdón, no sé Son si muy respetuoso. responsables, son muy Porque- respetuosos, son muy respetuosos, Tony. Respetuosos. sí, Son muy no, irrespetuosos, son muy respetuosos. irrespetuosos Si yo con un sigo pibe la que se quitó línea, la vida digo- hablando de las deudas que tenía. Pero, No sabemos. Anda, Entonces, averiguar con un más allá de psiquiatra para la empresa y caligráfica, vamos a asumir ahora que preguntale a hay un una psiquiatra, realidad doctor, de la es línea. No hablen posible juntos que- porque no se entiende nada. Y es que él, viste... No, bueno, tranquilo, no se peleen. Pero, Tony, pará, hablando en serio, si yo sigo la línea, la justicia tiene que investigar, pero yo sigo la línea de que supuestamente dejó una carta donde él le pedía el mensaje a su familia y a los colegas de que estaba atravesando una situación compleja económica. Claro. Y vos después ves que el sueldo es de 700.000 pesos y vos hablás con... Pero pará, vos hablás con personal de otra fuerza de seguridad y te dicen que están en la misma situación Claro. y que van a atenderse a la obra social y no se pueden atender No, porque tremendo, no tienen lo que preparaciones. estoy tratando de Digo, no es explicarte, tan... Nico, pero no, está lo que bien, estoy tratando pero de explicarte- no estamos hablando... ¿No ve la que correlación, Tony? No, ¿Cómo que porque no? hay un montón de pibes en la misma situación que él y no se suicidan. Está bien, Pero no tiene nada que No, ver, no, hombre. no, pero es una burrada lo que está Las diciendo. personas Eso es lo que estoy son diciendo. iguales. Pero si de eso mañana se se trata. suicida un Hay mañana una se suicida un tendencia, hay taxista, una pero- tendencia al suicidio No, en algunas no puede estar al personas. aire. No puede estar al aire. opera de una Está diciendo. determinada No puede Si estar al aire. mañana está se diciendo. suicida, No, si no, mañana no. se suicida un taxista porque no le sube a nadie al auto, obviamente que no se van a suicidar. Es una Ahora, vergüenza. un taxista, Yo te pero quiero es hacer- una déjame Ahí quiero hacer hacer una una pregunta. correlación Bueno, sí, entre los déjame bajos bien. sueldos. Porque, Déjame, digamos, en la dale. Argentina Déjame que te hay haga un una pregunta. 30% de la Pero- gente que Pará. cobra poco. Hola. Imagínate, vamos a tener suicidios Sí, masivos. pero- Yo te hago una pregunta. ¿Por no, qué no puede ser, un boludo, hombre no puede ser. que gana tan poco Esa palabra dinero, es peor que la anterior. según tu teoría, se suicida dejando una carta donde le dice a la familia que gana poca guita y que debe mucha plata? Digo, Claro. ¿por qué lo harías? O sea, te está contando qué es lo que Porque pasó. una- Si vos crees en la teoría del suicidio, evidentemente la carta te devela cuál es el misterio. No. ¿Cómo no? Pero la Porque carta no cuando dijo una- que lo dejó la novia y se mató porque lo dejó Claro. la novia. Claro, dice que tiene Dijo deudas. que tenía deuda y que cobraba Cuando poco. una Si persona se hubiese matado tiene porque su fue una psiquis relación, tan qué sé yo. dañada como para Pero no importa, eso suicidarse, lo que puede expresar en una Esta es carta... la misma hay pelotudez que leerlo dice con- Milei cuando dice si hubiera tanta pobreza, estaría la gente muerta en la calle. Es la misma estupidez y la misma lógica de raciocinio Califica idiota con- a las que nos quieren. No, Esto porque es es una porque es estupidez. una Si lo psicopatada digo la que yo, vos es estás una diciendo. estupidez. La No gente vive sabemos. crisis. Él es una perdón. genialidad. La gente vive distintas crisis. Hagamos una cosa, ponete en el centro y mostrá hoy cómo viniste vestido de La elegante. gente vive distintas tiene que crisis. ver
eso? Y tiene que ver. ¿Qué tiene que ver, Tiene Antonio? que ¿Qué ver. pavada está La diciendo? gente vive distintas ¿Qué pavada crisis. está Te dije que diciendo? no. La gente vive. ¿Qué pavada está diciendo? Perdón, Te olvidaste Marcelo. los códigos en el Vale. camarín, No me quiero ir papá. al ¿Qué punto. estás diciendo? No me pero quiero ir al punto. yo La gente vive distintas crisis y las transita de distinta manera. Eso no implica que la forma en la que esta persona, lamentablemente un pibe de 21 años que se murió en la Quinta de Olivos, Exacto. no quiero olvidarme de esto, la canalizó de esta manera, no invalida, ¿entendés? Porque lo que está haciendo vos ahí es faltarle respeto, probablemente involuntariamente, porque sé que sos un buen tipo, pero probablemente involuntariamente, Pará. a todas las personas que en algún momento consideran esa opción. ¿Entendés? Entonces hay que ser responsable No, con y lo que uno aparte, dice en si un vos medio me tan visto. dijeras que las situaciones de pobreza y de no alcanzar el dinero no generan ese tipo de cuestiones, lo vemos con los jubilados. ¿Intentos de suicidio, Sí, decís? lo vemos No. con los jubilados. Bueno, entonces, vos no estás viajando en tren, vos no estás viendo nada. No, claro, ves estás la jodiendo, cantidad- Tony Aracre. Perdón, No. Perdón, vos no ves los ¿Cómo viajar retrasos en que tren? hay por la cantidad de gente. Pero ¿qué- Los chicos que se yo no suben al estoy puente, se negando quieren el tirar en la calle Santa Fe. No estoy ¿Eso negando no el lo suf- ves? No estoy negando el sufrimiento. Lo que te estoy diciendo es que eso no necesariamente lleva a una persona a suicidarse. Bueno, pero Y si a no, ver, una llamemos a situación un adversa psiquiatra y le preguntamos. seguida de otra situación Llamamos adversa. a un psiquiatra y le Eso preguntamos. es claro, no, pero lo que está diciendo, lo que estás haciendo vos ahí es de vuelta, involuntariamente, es desvalorizando no solamente a la persona que tomó esa decisión, sino probablemente a un montón de personas que en este momento están viendo este programa, evaluando esa opción. ¿Entendés? No, eso es un no delirio. significa. Lo que estás diciendo es un delirio. No, vos lo que estás diciendo es un delirio. Cuando vos estás diciendo que No, no, la a ver, forma en la espera, que espera, transita porque- la crisis de esa no. persona es. No consuela a nadie lo que estás diciendo. No, es que yo no Agustín. estoy No, queriendo la está consolar a nadie. embarrando, Lo que yo- Marce, no, no, lo que yo estoy Paren, queriendo decir- tranquilícense porque no estamos llegando a ningún tipo de Yo- conclusión. Marce, déjame terminar La el punto. pobreza, Déjame terminar el punto un la segundo. indigencia, la marginalidad genera todo este tipo de cosas y eso lo sabemos absolutamente todos. Venimos los argentinos baqueteados desde hace rato. Salimos de una pandemia donde sí colocó a las personas en un estrés emocional enorme. Para colmo de males, no vamos puntada con hilo. ¿Me entendés? Entonces, digo, sí es cierto lo que vos decís. No sucede con todo el mundo, pero hay gente que enfrenta una crisis emocional que se fue produciendo a lo largo del tiempo de una manera distinta que el otro. En verdad No que lo me hace extraña anormal, que no hayas leído de la cantidad de personas que se quitan la vida hoy en día Claro. por problemas económicos. No lo hace anormal. Eso es lo único ¿entendés? que digo. ¿eh? No lo hace anormal, Tony. Sí. No, yo, discúlpenme, ¿no? Pero me parece que discutir esto Sí. es feo. Es bajísimo, horrible, es bajísimo. horrible lo Por que eso. estás Yo lo Gracias, abordaría, Pablo. yo lo Gracias. abordaría desde el único lugar, digamos, preocupante de esta situación, es que pasó en la quinta presidencial. Es muy preocupante. Y entonces, ahí me imagino que debe haber cámaras, Sí. imagino que debe haber cámaras, que Tiene debe, que estar. debe haber filmaciones. Buen punto. Lo que yo digo es que cuál es el grado también de seguridad que tiene el presidente, que se lo ve cuando se traslada de un lado al otro, digamos, con una seguridad nunca antes vista de un presidente de la nación. Pero es raro, digamos, o preocupante, mejor dicho, retiro lo anterior, preocupante que esto haya pasado, insisto. No, en sí, la aparte Quinta de siendo un Olivos. hombre que tiene en sus manos la seguridad de la de Marce, Quinta Lo Presidencial otro hay de que ser muy Olivos. respetuoso de la Sí. familia. La no familia está- evidentemente deberá estar muy a tono Sí. y a tiro de lo que sucedió. Marce, algo importante con esto. Cada 2 horas muere una persona por suicidio en Argentina. Un informe de noviembre de 2025 marca que solamente en este año hubo 4.249 casos confirmados. Entonces, lo que digo con esto es, no podemos creer, lamentablemente en Argentina y en este contexto, y yo no quiero politizar ni partidizar esto porque también me parece que es igual de bajo, no quiero decir que la solución a la que llegó lamentablemente este chico en la Quinta de Olivos nuevamente Si es que- es una solución Si es que se suicidó, extraña, perdón que lo ni, diga, ni pero anormal, necesitamos que la justicia ni que lo no corrobore tiene que primero. ver con la forma en la que la Pero, gente transita sus Agustín, crisis. Porque esa forma, eso lo único que hace Primero es... necesitamos que la justicia corrobore que Sí, pero efectivamente se suicidó. después lo ponemos Perdón, el casquito habría de una conspiración. carta, no Espectacular. sé qué. Después lo hacemos. Pero Ahora, por mucho menos otros gobiernos le han, Bárbaro. perdón, pero le han tirado muertos y en este caso lo que tenemos es que nadie le está tirando nada al está bien, gobierno. pero El muerto pibe dejó una apareció en la carta- casa del presidente. Bueno, bárbaro. Aún así, no me parece que sea, que es lo que para mí de vuelta involuntariamente Tony está haciendo, no me parece que Bueno. sea apropiado
decir que una persona que se quita la vida es una persona que transita normalmente una Bueno, crisis. no nos vamos a poner de acuerdo seguramente en esto. Lo único que queda es esperar que la investigación avance, enviarle nuevamente un saludo, un inmenso abrazo a toda su familia. Lamentablemente esta es la realidad. Nos hubiese gustado que fuese distinta, pero en verdad que no sabemos realmente qué pasó y cómo sucedió. Cuando sepamos, lo estaremos contando aquí en el programa. O se enterarán ustedes por las vías comunes de información. Bueno, el día de hoy